estudio Mujer Diseño Divino. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes y muy ansiosa de, de enseñar este tema que habla acerca de las emociones. Hoy vamos a ver acerca de la mujer y sus emociones. La invito a que vaya a sus Biblias. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 39. Vamos a ir a nuestras Biblias, hermana, y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 39. ¿Ok? Vamos a leerlo y luego vamos a tener una oración. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, aquí está hablando del Señor Jesús que venía con sus discípulos en la barca. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado a él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían el monte. Le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo habían sido salvado el endemoniado. Perdón. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vamos a orar, hermanas, para empezar esta lección. Y buen Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das una vez más de estar aquí junto con mis hermanas, Señor. Ayúdame a ser ese instrumento, ese canal amoroso para que tu palabra pueda llegar a los corazones, Señor, de las hermanas que están escuchando. Y Dios, que solamente tu palabra sea enseñada, Señor. No permitas que ninguna palabra salga de mi boca que no sea dirigida o sazonada por tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego que tú te glorifiques y que tú traigas el entendimiento a nuestros corazones, que nos hagas mujeres de emociones que te agradan, bien fundadas en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagínense este cuadro, hermanos. Un hombre desnudo, cansado, adolorido, incapaz de pensar por sí mismo, guiado por sus pasiones, esclavo de sus tormentas, sus pies lastimados, su cuerpo sucio, sus ojos perdidos, llenos de dolor. Yo creo que si nos encontráramos con este hombre en la calle, lo más probable es que a lo mejor íbamos a cambiar de dirección, ¿verdad? Contraria a donde viene él, o nos vamos a cruzar la calle para ir por la acera de enfrente y no querernos topar con esta persona, ¿verdad? Para poder evitarlo. Pero ese día alguien llegó a la vida de él. Cuando abrió su boca, algo cambió. No, todo cambió, todo cambió. El peso de sus cadenas se cayeron, sus ojos ya no estaban más perdidos, su mirada estaba fija hacia aquel que le había salvado, había cambiado su vida.
Era imposible reconocerlo y ahora él estaba sentado a los pies de Jesús, en su sano juicio. Imagínense ese cuadro, esa historia que en realidad sucedió. ¿Sabes, hermana? Este hombre no es diferente a mí. Mi vida fue impactada por la misma persona que impactó la vida de aquel endemoniado gadareno. Quizás no sabemos el nombre, la Biblia no nos dice el nombre de esta persona, no menciona su nombre, no lo conozco, pero yo conozco el nombre de aquel que trajo salvación al endemoniado gadareno. Él, el mismo que a mí también me salvó, él se llama Jesucristo. Desde que tuvo ese encuentro con el maestro, recuperó por completo el juicio cabal y tuvo un deseo de irse tras Jesús, pero Jesús le dijo, no, ve y cuenta, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y yo creo que cuán grandes cosas es un resumen de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos liberó Él de ese gobierno de las emociones, pero aún todavía tengo que luchar con mis emociones, renovar mi mente y dirigir mi vida hacia Cristo, hacia Dios todos los días. Tratar de vivir no en mis emociones, sino en la voluntad de Dios. Dios nos diseñó perfectos y en ese diseño Él puso emociones. Si nosotros volteamos alrededor, hermanas, podemos ver a muchas mujeres que están siendo controladas por sus emociones. Y en un intento de pedir ayuda por lo que ellas están viviendo, entonces están buscando la ayuda de psicólogos o de psicoterapeutas. Ahora ir al psicólogo es de moda. Antes, si uno decía, voy al psicólogo, ay, todos nos asustábamos y no, es que ahora no, ahora todo mundo va al psicólogo. ¿Por qué? Porque hay un problema en las emociones o en el control de las emociones. Mujeres deprimidas, mujeres con ataques de pánico, mujeres que no pueden controlar sus celos, mujeres ansiosas, con temor, con rabia, con tristeza, con ansiedad, y hay muchas razones que podemos mencionar por las cuales están estas mujeres pidiendo ayuda. La realidad es que esto no solamente les pasa a las no cristianas, también pasa a las cristianas. Muchas veces permitimos que las emociones nos hagan volubles y a través de esas emociones dirigimos lo que pensamos o lo que hacemos o las decisiones que vamos a tomar. Ahora, ¿cuál es el origen y la naturaleza de las emociones? Dijimos, hemos hablado en lecciones anteriores que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. En la primera parte del versículo de Génesis 1:26 nos dice, me apuré, ¿verdad? Nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso Él nos creó conforme a su semejanza y podemos ver en la Biblia esas diferentes emociones que Dios presenta. Él se aira, Él se goza, Él siente celo, ¿verdad? Pero la entrada del pecado distorsionó todo aquí en nuestra tierra. En eso distorsionó también nuestras emociones. El temor reverente ahora se convierte en miedo. La seguridad ahora en vergüenza. El celo santo se vuelve ahora pecaminoso. Y la ira dio lugar al primer homicidio que encontramos en la Biblia. ¿Quién fue? Caín matando a su hermano Abel. ¿Por qué? Por celos. El pecado, alguien dijo, el pecado obstaculiza que veamos la realidad como realmente es. Y es nuestra percepción de la realidad lo que provoca nuestras emociones. Al no ver claramente, hermanas, nosotros nos dejamos dominar por esas emociones. Así como el endemoniado gadareno, él no entendía o él no veía la realidad como sí, porque él estaba siendo controlado
por sus emociones, controlado por esos demonios que él tenía. Él no podía ver la realidad. Muchas veces nosotras cuando somos controladas por nuestras emociones, no vemos la realidad como realidad. Entonces el pecado empaña nuestra vista, empaña nuestra mente y reaccionamos ante esas situaciones que no deberían de ser. El pecado empaña nuestra visión y hace que hagamos algo erróneo de lo que es realmente la realidad. Si nosotros volteamos, hermanas, a nuestra vida y damos un vistazo a las cosas que hemos hecho, yo estoy segura que muchas veces hemos dicho, híjole, ¿cómo es que se me ocurrió decirle eso a la hermana? ¿Cómo es que hice tal cosa? ¿En qué momento reaccioné así? No me controlé. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la realidad tal como es, sino que fuimos cegadas por nuestras emociones, por los pensamientos o las ideas que nosotros teníamos en nuestra mente y en reacción a eso, entonces yo cometí o yo dije o yo hice o yo la regué en cuanto a lo que hice en ese tiempo. Y sabes, no podemos regresar y borrar lo que ya hicimos. No podemos. Y a veces nos da vergüenza recordar por qué le dije eso a la hermana, por qué le dije eso a mi mamá o a mis hermanos, por qué reaccioné de esa manera, por qué nada más fue un impulso y no pudimos controlar nuestras emociones. Yo creo, hermana, que la ciencia moderna le hubiera dicho a Caín, ¿sabes qué, Caín? Te recomiendo un programa de manejo de la ira y quizás un par de citas con el psicólogo y todo va a estar mejor. Pero la respuesta de Dios es diferente. Ante el enojo de Caín, tras el rechazo al sacrificio que él había hecho, el Señor le dice en Génesis 4:7, el Señor le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás. No se está refiriendo a las emociones que Caín estaba sintiendo, sino al pecado que llevó como resultado las emociones que él tuvo y sin pensar y cegado en sus celos, mató a su hermano. Ahora, ¿sabes una cosa, hermana? La emoción es una respuesta. La emoción no aparece nada más porque así instantáneamente apareció esta emoción y no pude, no. La emoción es una respuesta y ahorita vamos a ver a qué. Es el resultado, es la forma en que nosotros respondemos a la interpretación de las cosas que suceden. ¿Ok? Por eso, un mismo comportamiento puede traer dos resultados diferentes en dos personas diferentes. Por ejemplo, vamos a suponer que yo veo en una tienda una oferta de un artículo. Por ejemplo, vamos a poner una licuadora y la licuadora está en oferta, ¿no? Entonces mi esposo me lleva a comprar esta licuadora y vamos muy emocionados por la licuadora, ¿no? Y cuando llego al lugar resulta que ya no hay en existencia, se acabaron las licuadoras. Mi esposo puede pues sentirse triste y decir, bueno, pues ni modo, se acabaron las licuadoras, luego será. Pero mi reacción puede ser, debe de haber más licuadoras, si está la oferta, entonces yo quiero hablar con el gerente, yo puedo enojarme y explotar en ira y exigir y pedir y hacer un escándalo, ¿verdad? Controlada por mis emociones. Entonces, son dos diferentes reacciones ante la misma situación. ¿Se fijan? Que es cuestión de, en respuesta a cómo yo estoy. Por eso es muy importante que nosotros no tomemos decisiones basadas en nuestras emociones, porque las emociones son pasajeras, hermano. Las emociones son pasajeras. Un viejo recuerdo nos puede poner tristes. Yo me acuerdo de algo y yo me pongo triste. Y es cuestión de minutos de que alguien llegue con una noticia que haga que nuestra emoción cambie en lo contrario. Yo puedo estar muy feliz y puedo estar hasta saltando de alegría 2 minutos después de que yo estaba llorando. Entonces,
Yo no me puedo fiar en mis emociones para poder tomar decisiones, porque la emoción va a durar nada más un corto tiempo y se va a ir, pero la decisión que yo tomé, entonces esa consecuencia me va a durar el resto de la vida. Por eso es importante, hermanas, que no estemos decidiendo en nuestras emociones. Por eso la Biblia nos dice en Salmos 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que yo no puedo tomar decisiones en mis emociones, sino que yo tengo que ir a la palabra de Dios y entonces yo buscar consejo de Dios para poder tomar las decisiones. Dice que es lámpara a mis pies. Si yo camino en la oscuridad y yo voy poniendo la lámpara delante de mí, yo puedo ver el camino. Puedo ver que no hay un bloque, no hay una piedra, un hoyo, me voy a tropezar, me voy a caer, o una pared donde me voy a estrellar. Si solamente yo abro la puerta de mi casa y salgo corriendo en la noche sin ninguna luz, las consecuencias de eso van a ser fatales. Me va a doler, pero si yo prendo mi lamparita y yo veo, entonces yo puedo ir con precaución y yo puedo salir confiadamente porque yo sé dónde estoy poniendo mis pies. Así es lo mismo, si yo tomo decisiones basadas en mis emociones, yo voy a sufrir consecuencias. Y esas consecuencias van a durar toda la vida, no las vamos a recordar. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siempre la guía para nuestras decisiones, actitudes y comportamiento tiene que ser la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos habla de cómo debemos controlar nuestras emociones. En Efesios 4, del 26 y 27, dice así, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mira, que el enojo no te dure todo el día. Procura arreglarte. Ay, me enojé mucho. Sí, en el momento me enojé. Pero ¿qué voy a hacer con ese enojo? ¿Lo puedo alimentar y que crezca y que crezca y que un día estalle como una olla de vapor? ¿O lo puedo ir a poner en las manos de Dios, en los pies del Señor y quitar ese enojo de mí? No dejar que pase un día y yo siga enojada. Con quien sea, hermanas. Y luego dice el 27, no deis lugar al diablo. El diablo siempre va a estar buscando cómo atacar. Puede ser que el pastor, él dijo, el otro día estaba diciendo en su predicación, él siempre busca cómo tumbarte. Pero una cosa es que él trabaje y otra cosa es que yo le dé lugar. Otra cosa es que yo le permita al diablo trabajar en mí y causar un desastre. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando estamos enojadas? Bueno, te enojaste, trata de arreglar tu vida. Ve a tu cuarto, enciérrate, ora, derrama tus lágrimas ahí de rodillas y dile, Señor, estoy molesta por esto y por esto y por esto, por favor, ayúdame, quítame esto y cambia eso en gozo para mí. Ayúdame a perdonar a la persona que me ofendió. Y no le des lugar al diablo, hermana. No alimentes esa emoción, porque esa emoción va a traer consecuencias a ti, pero también a los que te rodean. Porque si tú te quedas enojada, tus hijos te van a hablar y vas a explotar. O tu esposo te va a hablar y tú vas a tener una mala actitud. O simplemente vas a recibir una llamada y vas a contestar feo. Y sabes una cosa, muchas veces yo he estado así y mi esposo me dice, hablaste mal. No, yo le hablé bien a la hermana. No, tu manera de hablar muestra que estás enojada, pero no estoy enojada con la hermana. Sí, pero como todavía está la ira dentro de mí, yo no lo veo. Acuérdense que el pecado cega mi realidad. Pero ahí está mi esposo, mis hijos que me recuerdan la realidad. Por eso yo no debo dejar que esa emoción se quede dentro de mí. También en Santiago nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. A mí me gusta mucho poner música en mi casa. Cuando yo estoy limpiando mi casa o cuando yo estoy lavando los platos o haciendo comida o haciendo algo, limpiando mi cuarto, la ropa, lo que sea, a mí me gusta poner música porque la música me alegra y me gusta cantar. No canto bonito, pero me gusta cantar. Entonces ahí nos dice la Biblia, ¿estás afligido? Ora,
¿Estás contento? Entonces canta. Nos dice en Tesalonicenses, estad siempre gozosos. Y dijimos la semana pasada que siempre significa siempre, no importa la circunstancia. ¿Sabes, hermana? Como mujeres, nuestra tendencia es entregarnos a lo que, a nuestros sentimientos, y no ponemos o no analizamos la línea del pensamiento, de las emociones a la cual está respondiendo. Dijimos que las emociones vienen en respuesta a, a mis pensamientos. Entonces, yo tengo que pensar, yo voy a reaccionar así, pero ¿qué hay en mi pensamiento? A veces esos pensamientos no son bíblicos. Muchas veces es mentira. Son ideas que se nos han metido en nuestra cabeza. Hemos escuchado a otra gente que nada más habla, chismea, y ahora yo tengo una reacción diferente. Entonces yo tengo que examinar mi vida, porque esas emociones pueden ser alimentadas. Puede ser que una hermana venga y me diga, ¿sabe qué, hermana Lucy? La hermana fulana pues me dijo esto de usted. Entonces yo ya me quedé con eso en mi cabeza. Y cuando yo veo a la hermana fulana, entonces yo ya tengo una emoción en contra de ella, sin saber que lo que está siendo es realmente real. Y aunque haya sido real, yo no tengo por qué tener malas emociones. Yo tengo que ponerme firme en la palabra de Dios, y esas emociones llevarlas a los pies de Cristo. Ahora, como mujeres, hermanas, yo sé que nosotras sufrimos muchos cambios. Eh, Nosotros sufrimos con las hormonas, y las emociones son parte de nosotras, ¿verdad? En un momento podemos pasar por toda la gama de emociones que puedan existir. Así somos, así Dios nos hizo, y eso Dios nos hizo perfectos. Pero ¿sabes algo? Los cambios hormonales afectan la forma de en que nuestro cuerpo trabaja, o el proceso, y el cómo afecta a nuestro cuerpo trae consecuencia en mis emociones. Y mira, por ejemplo, en el tiempo en el que yo estoy en mi periodo, ¿ok? Entonces afecta mi digestión. Puedo tener migraña, puedo tener un fuerte dolor de cólico, ese dolor físico de los huesos. Estoy muy sensible, me tocan y me duele todo, porque es algo que pasa físicamente. Ahora, eso, ¿usted cree que no va a afectar lo que sentimos? Por supuesto que sí afecta lo que sentimos. Entonces yo estoy, normalmente esos días me dan muchas ganas de llorar, yo me la paso llorando, o me la paso triste, o simplemente me la quiero pasar adentro de mi cama y no quiero hacer nada. Eso afecta mis emociones. Ahora mi pregunta es, ¿eso justifica que yo peque? ¿Eso justifica que yo use incorrectamente mis emociones, o yo decida mi comportamiento en base a mis emociones? Por supuesto que no, hermana. Miren, vivimos en un mundo caído, con cuerpos caídos, y sin la gracia de Dios sería imposible vivir esta vida. Recordemos que el dolor fue parte de la maldición dada a la mujer después de pecar. ¿Recuerdan? En Génesis 3:16 nos dice, a la mujer dijo, cuando Eva pecó y Dios la encontró, y luego le da, ¿verdad? Le da su maldición. Yo tengo algo pendiente que hablar con Eva cuando llegamos al cielo. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces ya es parte de que vamos a tener dolor, pero eso no justifica que yo no voy a tener control de mis emociones. Aunque seguimos en el mismo cuerpo que Eva, fuimos liberadas del pecado a través del perfecto sacrificio de Cristo en la cruz, en el cual recibimos no solamente la salvación, sino gracia para vivir esta vida, y esperanza de que un día vamos a estar eternamente en su presencia. Fíjense cómo el Evangelio cambia completamente todo, hermano. Y eso incluye nuestra manera de interpretar nuestro vivir y nuestro sentir. Fíjate lo que dije, es nuestra manera de interpretar, porque recuerda que las emociones vienen en respuesta de cómo yo
veo o interpreto la vida o las situaciones que están sucediendo. ¿Okay? Las mujeres experimentamos muchos cambios hormonales durante nuestras diferentes etapas de la vida. La menstruación, el embarazo, el parto, la menopausia, son muchos procesos por los que pasamos, ¿verdad? Pero todo esto afecta a nuestras emociones, además de posibles enfermedades que pueden llegar, como la tiroides, la diabetes, la fibromialgia, es difícil para mí decir esa palabra, e incluso el cáncer. Y estos cambios provocan una mayor sensibilidad ante los acontecimientos o las tendencias a sentirnos tristes. Pero esto no puede controlar lo que pensamos. Las emociones vienen en respuesta a lo que pensamos. Si me siento mal, si me siento débil, si tengo tal enfermedad o sí, pero eso no va a controlar mi manera de pensar. Todos queremos ser felices, ¿verdad? Todos estamos buscando la felicidad constantemente. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En Mateo 6:33 dice, más buscar primeramente. ¿Qué dice? Primeramente. No dice, busca tu felicidad y luego, no. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El mandato es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ya que en la búsqueda del Señor y sus caminos es cuando nuestra alma va a encontrar gozo y va a encontrar reposo, ¿ok? Sin importar las circunstancias en las que estés atravesando, sin importar las emociones que tú tengas. Si tu refugio es el Señor, entonces Él te va a ayudar con esas emociones. Y tu respuesta va a ser no en base a las emociones, sino en base a tu conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros recurramos al poder del Evangelio y recordar que Cristo vino para completar nuestro gozo. Eso lo vemos en Juan 15:11, ¿verdad? En Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjense, mi gozo, dice el Señor, esté en vosotros, esté en ti, hermana, esté en mí, y que el gozo sea cumplido. Ese es el gozo ante las aflicciones del mundo. Y en Juan 16:33, ok, vamos a buscar Juan 16:33. Yo se los leo, hermanas. Dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos está dando la promesa de su gozo y de su paz. Pero ahora, ¿cuál es la solución para nuestras emociones? ¿Qué puedo hacer con esas emociones, hermana? Porque sí batallo para controlarlas, la verdad. Yo soy mujer, yo entiendo, hermana. Yo batallo mucho para controlar mis emociones. Y a mí se me refleja todo en mi cara, ¿verdad? Difícilmente yo puedo ocultar cómo me siento. Pero ¿qué podemos hacer para controlar esas emociones? Número uno, hay que ser siervas de Dios. Debemos pensar bíblicamente. Necesito un cambio de gobierno. Necesito darle un golpe de estado a mis emociones. Y necesito dejar que Dios tome el trono en nuestra mente. Y a través de mi obediencia a la palabra de Dios es como esas emociones van a ser controladas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis. ¿Qué es conformarse? Bueno, si yo tengo un bote de agua y yo tengo un vaso y yo vacío el agua en el agua se va a conformar al vaso que yo tengo aquí. Si yo agarro este vaso y entonces tomo una copa que tiene una diferente figura, yo volteo el agua se conforma a la forma de la copa. Ahora, ¿qué te está diciendo el Señor? No te conformes a este siglo, sino transfórmate,
sino tu mente que sea renovada en el entendimiento del Señor Jesús, tu mente que sea renovada a través de la palabra de Dios. Entonces vas a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tenemos que poner mucha atención en qué estoy pensando. No debemos imitar ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Somos bombardeadas de muchas maneras. Podemos ver en el internet, en las revistas, en la televisión, incluso, hermanas, la gente que está a nuestro alrededor, las personas con las que tú te llevas, tus amigas, tu familia. Y tú puedes decir, pero mi familia, pero mi hermana, pero mi amiga, y puedes sentirte atacada porque su manera de vivir es diferente a la tuya. Pero es diferente a la tuya porque tu mente debe ser renovada bajo la palabra de Dios y tú tienes que ser obediente a su llamado. Deja que Dios transforme nuestra manera de pensar y deja que eso nos lleve a conocer más su voluntad. Debemos ser constantes en la oración, debemos ser constantes en la lectura de la palabra y eso nos va a llevar a ser obedientes a Dios. Usted va a estar cumpliendo el diseño divino para el cual fue creada una mujer que vive para la gloria de Dios. Una mujer que refleja la gloria de Dios en su vida. Entonces, hermanas, la obra que Dios está haciendo en usted cada vez se va a ver más clara. Cada vez vamos a ir viendo más esa hermosa escultura, esa preciosa obra que Dios está haciendo en usted. Ahora, hermana, tenemos que buscar la paz de Dios en medio de esas tormentas emocionales. Juan 14:27 nos dice ese es Salmos, ok. Juan 14:27 primero dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el Señor nos ofrece no es como la paz que el mundo está vendiendo, que es instantánea, que es simple, sino que tenemos que poner nuestra fe absoluta en Cristo y en su palabra para alcanzar esa paz que Él nos está ofreciendo. Él no las está dando, pero es solamente a través de las Escrituras. Ahora en Salmo 61:2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Desde el fondo, allá en lo profundo que yo no me siento segura, allá yo voy a clamar a ti en medio de esa tormenta emocional por la cual usted está pasando. Usted puede clamar a Dios y decirle, llévame a la roca que es más alta que yo. Allá contigo, allá en tierra en firme, desde lo profundo, cuando mi corazón está desmayando, cuando mis emociones me quieren dominar. Llévame a la roca que es Jesús. Corre a Cristo, hermana. Hay que negarnos a nosotras mismas. Debemos de rechazar el hundirnos en nuestras emociones y la tentación de caer en una autoconmiseración. La tentación de yo misma tener pena por mí y dolor por mí. No, hermanos, no debemos dejarnos llegar hasta ese punto. Cuando vemos que nuestra condición como ya no hay remedio para ella o nos victimizamos a eso, cuando usamos ese diagnóstico para entonces excusar nuestros pecados o nuestras emociones, entonces, ¿sabes una cosa? Estás diciendo que tus emociones o lo que tú estás pensando es más grande que Dios. Debemos ser transparentes y debemos de reconocer, hermanos. Debemos de reconocer, hacernos un diagnóstico a nosotras mismas y saber, estoy actuando en mis emociones. Últimamente estoy viviendo en mis emociones. Estoy tomando decisión en mis emociones. Y entonces venir a los pies de Cristo y dejar mis emociones, dejar mi carga, dejar mis sentimientos, dejar mis pensamientos en los pies de Él. Predícate este mensaje diariamente, hermana.
Vive a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz, a la luz de que un día pronto va a regresar, un día vamos a poder vivir con Él en la eternidad. El poder estar bien con Dios en medio de cualquier situación. Eso cambia por completo nuestras vidas. Vivir con un pasado perdonado, un presente en la voluntad de Dios y un futuro asegurado en la eternidad, gracias al sacrificio de Cristo. Sea cual sea la situación, no hay mejor lugar que estar en los pies de Cristo. Pon tus ojos en Él, hermana. Pon tus ojos en aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. Deja que Él selle tu corazón con la eternidad y te permita recordar cada día que en tu debilidad su poder se fortalece en ti. Así que ríndele tus emociones y deja que Él domine cada fibra de tu ser. ¿Habrá días en que vamos a fallar? Claro, somos mujeres. Claro, estamos aquí en la tierra y estamos todavía en este cuerpo que no es perfecto. Y voy a fallar. Y a lo mejor alguna vez la voy a volver a pegar, hermanas. Pero ¿qué nos dice Pablo? No está Pablo. ¿Qué nos dice Pablo en Filipenses 3, 13 al 14? Vamos a Filipenses 3, versículo 13 y 14. ¿Qué dice ahí, hermanos? Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y era Pablo, hermanas, era el mejor cristiano. Pero dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanas, en tu pasado ya no puedes hacer nada. Ya no puedes cambiar lo que hiciste. Pero dice, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puedes hacer mucho con tu presente, puedes hacer mucho con lo que viene. Ya no puedes cambiar lo que hiciste, pero puedes decidir cómo vas a reaccionar el día de hoy. Puedes decidir controlar esas emociones, dejarlas en los pies de Jesús, o puedes decidir ser controladas por ellas por un mal pensamiento. Antes de que reacciones en tus emociones, primero checa tu pensamiento. ¿Este pensamiento le agrada a Dios? ¿Este pensamiento que me está haciendo reaccionar de esta manera es correcto? ¿No es una mentira? ¿Es bíblico? Va a haber días, hermanas, en que vamos a perder de vista el piso, como decimos, ¿verdad? Debemos arrepentirnos y volver al camino. Gloria a Dios que tenemos un Dios de oportunidades. Podemos regresar al camino. Deje que la palabra sea la lámpara a tus pies, que te dirigen por dónde caminar, qué decisiones tomar. Y corre pacientemente hasta que conozca en plenitud a Cristo, quien es la plenitud de nuestro gozo. Hermanas, esta enseñanza ha llegado mucho a mi vida, ha tocado mi corazón. Y yo he orado, yo le pido a Dios, ayúdame, Señor, a controlar mis emociones. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios pueda ser reflejada a través de mi vida y otras personas puedan conocerme. Mis vecinos, oro por mis vecinos, hermanas, que Dios toque sus corazones y que podamos ser un ejemplo para ellos. Por la gente cuando vamos a entregarles literatura. Hermanas, la gente no nos va a creer si nosotras estamos reaccionando en nuestras emociones. Ya sabemos, Dios nos creó así, con emociones, pero recuerden que esas emociones fueron distorsionadas en el momento en que el pecado entró al mundo. Y ahora esas emociones son en respuesta a los pensamientos que yo puedo tener. Que tu mente esté llena de la palabra de Dios. Que tu mente esté llena de Él, empápate de Él, hermana, y deja que Él sea quien controle. No decidas por emociones, no reacciones sin saber que lo que estás pensando es realmente lo que Dios quiere que pienses. Hermanas, vamos a despedirnos, vamos a orar y yo espero que haya sido de bendición. ¿Ok? Mi buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas, porque nos llenas.
porque es nuestro refugio, porque yo puedo correr a ti, Señor, en las diferentes circunstancias y saber que clamo a un Dios vivo que me escucha y que está atento a mis necesidades. Llénanos de tu gozo, llénanos de tu paz, ayúdanos a ser un reflejo de tu amor, que podamos cumplir como mujeres ese diseño divino, que tu gloria sea manifestada, Señor, en nuestras vidas, que te glorifiquemos en todo lo que hagamos, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, que el Señor me las bendiga. Nos vemos muy pronto. Y pues ahí estamos. ¿Ok? Bye.